Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Luis Adrián Velasco Delgado. Hoy vamos a hablar sobre las proyecciones complementarias y técnicas especiales de la radiografía de tórax. Iniciamos con las proyecciones complementarias. Estas son modificaciones de las proyecciones radiográficas convencionales de tórax. Estas se utilizan para mejorar la visualización de ciertas patologías o de ciertas estructuras anatómicas. Vamos a hablar específicamente de la anteroposterior en el cúbito supino, de la anteroposterior lordótica, anteroposterior sifótica, la posterior en expiración, la oblicua derecha e izquierda y del tórax óseo. Bueno, iniciamos con la anteroposterior en decúbito supino. Esta se utiliza en pacientes que no pueden mantenerse de pie o que no pueden estar sentados. Usualmente son pacientes en estado grave en cuidados intensivos. Pueden ser pacientes que están con un edema pulmonar, con un neumotórax masivo o pacientes críticos con traumas. ¿Cómo se realiza? El paciente está acostado en el cúbito supino y el detector se coloca detrás del tórax. El rayo entra de anterior a posterior. Bueno, vamos a ver ahora su placa. En su placa, ¿qué vamos a ver? Es una imagen más oscura y con menor contraste que una estándar. Vamos a ver que el corazón, tanto el mediastino como el corazón, se magnifican. Los campos pulmonares son más pequeños y opacos. También vemos que las costillas están horizontalizadas y que el diafragma está elevado bilateralmente. Ahora sí, vamos a continuar con la siguiente, que es la anteroposterior lordótica. Como vemos en esta técnica, el paciente está inclinado de 15 a 20 grados con el pecho hacia adelante y sacando la pelvis. Las clavículas normalmente se superponen sobre los vértices pulmonares. En esta proyección se desplazan las clavículas superiormente para despejar los ápices. Por eso es que la vamos a utilizar en tuberculosis apicales, en tumor de Pancoast, en fibrosis apical o en una sospecha de lesión de vértices. Vamos a ver ahora sí su placa. En su placa, ¿qué vamos a ver? Pues la geometría está distorsionada, pero intencionalmente. Las clavículas vemos que están por encima de los ápices pulmonares. Ahora sí, podemos ver los ápices completamente despejados y visibles. El corazón parece más pequeño y elongado de lo normal, y los ilios están desplazados hacia arriba. Las costillas anteriores parecen casi paralelas a las posteriores. Ahora sí, vamos a ver en una anteroposterior sifótica. Esta se utiliza en pacientes con deformidades vertebrales o con una movilidad muy limitada, usualmente pacientes que son ancianos. ¿Qué vamos a estudiar en ella? Pues vamos a ver deformidades torácicas, pacientes con cifosis o enfermedades pulmonares con deformidades torácicas. También una patología pleuropulmonar en pacientes encamados o una evaluación básica cardíaca. Observando la placa con más detalle, vamos a ver que la imagen es adaptada a la deformidad del paciente. Vemos la curvatura cifótica mucho más visible y una columna proyectada hacia adelante. Las costillas están anguladas de forma inusual y el corazón está desplazado o rotado según la curvatura del paciente. Vamos ahora sí a continuar con la posterior anterior. Esta posterior anterior en expiración es utilizada usualmente en comparación con una placa en inspiración. Ahora vamos a hablar sobre la expiración. Esta, pues, al expirar, sabemos que el pulmón disminuye su volumen y ciertas alteraciones se vuelven más evidentes. Alteraciones como un atrapamiento aéreo o un neumotórax pequeño. También es útil en neumotórax ocultos, en bronquiolitis o en una asma obstructiva. ¿Cómo se realiza? El paciente está de pie y se realiza una expiración completa. Observando la placa a más detalle, vemos que los pulmones son más pequeños y blancos que en la inspiración. El diafragma, gracias a la expiración, está más elevado y con cúpulas más altas, y el corazón parece un poco más grande por el ascenso diafragmático. El mediastino es más ancho y corto y las costillas están más juntas entre sí. Vemos que los campos pulmonares tienen un reducido tamaño. En esta placa podemos evidenciar un neumotórax del lado derecho. Ahora sí, vamos a continuar con la siguiente placa, la oblicua derecha. La oblicua derecha se realiza el paciente estado a 45 grados con el lado derecho hacia el detector. ¿Esta para qué se utiliza? Pues para separar estructuras anatómicas del hemitórax derecho y del mediastino. Vamos a observar enopatías iliares, fracturas costales y vamos a indicar lesiones iliares derechas o una evaluación costal derecha. Vamos a ver ahora sí su placa. Su placa, pues vamos a ver un tórax con estructuras hacia la derecha en primer plano.
También vamos a ver el emisoras derecho más desplegado y visible. El corazón está con una vista de frente y mejor definido. Está desplazado hacia la izquierda y la columna está proyectada hacia el lado izquierdo de la imagen. Ahora viendo su contraria, la oblicuo izquierda se realiza con el paciente a 45 grados, con la diferencia de que ahora está del lado izquierdo hacia el detector. Esta asimismo indicada para evaluar hilos izquierdos, costillas izquierdas o el mediastino izquierdo, en lesiones o fracturas o nódulos pulmonares. ¿Cómo vamos a ver su placa? Pues su placa es una imagen especular a la de la oblicua derecha. El hemitórax izquierdo es más visible y desplegado. El hilo izquierdo mejor individualizado. ¿Cuál es una diferencia? Pues que la aorta descendente se perfila claramente desde este ángulo y el corazón está proyectado hacia la derecha. Ahora continuamos con la placa de tórax óseo. Esta está utilizada específicamente para evaluar estructuras óseas. Vamos a indicarla en un trauma torácico, en sospecha de fracturas o lesiones óseas. Vamos a poder observar metástasis, osteolisis, mieloma múltiples o fracturas costales. ¿Cómo va a ser su placa? Pues la placa, vamos a ver una imagen con mayor penetración y tejidos blandos más transparentes. Ahora sí, observando la placa del tórax óseo a más detalle, vamos a ver que las costillas están bien definidas. En este caso podemos ver una clara fractura costal. También vamos a ver un esternón visible en proyecciones especiales y las clavículas con bordes corticales nítidos. En cambio, los campos pulmonares son más oscuros o sobreexpuestos porque el objetivo en sí es evaluar el hueso. Bueno, continuamos con la parte 2 del video, que son las técnicas especiales. Estas, asimismo, son procedimientos radiológicos adicionales a lo estándar del tórax. Estas se utilizan, asimismo, para ciertas estructuras torácicas o patologías específicas. Ahora vamos a hablar de la fluoroscopía torácica. Esta permite observar estructuras torácicas en movimiento en tiempo real. ¿Cuándo la vamos a indicar? En parálisis diafragmática, en alteraciones de respiraciones dinámicas o movilidad frénica. Vamos a poder observar patologías como el parálisis del nervio frénico, una eventación diafragmática o una disfunción de este. La técnica es a través del sniff test. Ahora sí, observando esta placa, vamos a ver que la imagen es el movimiento en tiempo real, similar a una anteroposterior convencional. La inspiración es normal. En ambos hemidiafragmas tienen que descender simétricamente, pero en una parálisis frénica vamos a observar que el hemidiafragma afectado sube cuando el contralateral baja. Ahora sí, continuamos con la siguiente, que es la tomografía lineal. La tomografía lineal es una técnica para enfocar un plano anatómico específico. Esta se usa desenfocando estructuras adyacentes. La utilizamos en nódulos pulmonares, cavidades, isquios pulmonares, para también evaluar patologías como la tuberculosis cavitada o adenopatías. Esta ya no es tan utilizada, pero estudiando un poco la placa, vemos que es una imagen con un plano nítido y el resto es borroso. El plano enfocado son hacia estructuras a la profundidad seleccionadas muy nítidas. El nódulo pulmonar tiene una densidad redondeada nítida con bordes definibles. Ahora sí, continuamos con la siguiente, que es la broncografía. Esta, asimismo, ya no está utilizada en la actualidad, pero vamos a ver que permite visualizar directamente el árbol bronquial mediante contraste. Está indicada en bronquiectasias, en malformaciones bronquiales o en obstrucciones. Útil en patologías como bronquiectasias seculares, bronquiectasias cilíndricas y estenosis bronquiales. ¿Cómo se realiza? Pues se introduce contraste iodado en el bronquio, se toma una radiografía seriada y se observa la distribución bronquial. Vamos a ver que el árbol bronquial es completamente opacificado y visible. Los bronquios principales tienen troncos blancos bien definidos. Sus ramificaciones son visibles hasta el pequeño calibre. Vamos a continuar con la última, el esofagograma. Esta permite evaluar la morfología y tránsito esofágico mediante contraste radiológico. Esta sigue siendo muy utilizada en la actualidad y en la práctica clínica. Vamos a indicarla en caso de disfagias, reflujo, acalasia o una hernia hiatal. Nos sirve para evaluar patologías como la acalasia, la diverticulosis, el cáncer esofágico o una estenosis esofágica. El paciente tiene que ingerir contraste varitado y se realiza una fluoroscopía seriada. Se evalúa el paso del contraste. Vamos a ver que la columna de contraste
el columna de contraste blanco en mediastino posterior. El esófago normalmente tiene una columna continua, uniforme, con bordes lisos en línea media. En cambio, por ejemplo, en una hernia hiatal, vamos a ver que parte del estómago asciende por encima del diafragma como una bolsa gástrica intratorácica. O en el caso de un divertículo, como el famoso divertículo de Senker, vamos a ver una circulación lateral que retiene el contraste. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.